¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Abdalá Bucaram-Puley, candidato a presidente por Fuerza Ecuador. La propuesta de una consulta popular para un paquete de más de 30 enmiendas constitucionales, ¿es factible? De apoyar a Rafael Correa con su estilo confrontativo a proponer la armonía entre los ecuatorianos, ¿tiene algún parecido con la oferta de Lenín Moreno también? Lo vamos a examinar. Además, Lourdes Tibán, ex candidata presidencial de Pachacutic, el apoyo de Centro Democrático a Paco Moncayo es bienvenido en Acuerdo Nacional por el Cambio. Pachacutic se divide, ¿es posible un binomio Paco Moncayo, Cintia Viteri? Lo vamos a revisar. Y también Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica. El informe de competitividad del Foro Económico Mundial marca la caída del Ecuador en el ranking e identifica como factor conflictivo a los impuestos. ¿Por qué no es aceptable la propuesta de reforma tributaria de la Cámara de Comercio de Guayaquil para recaudar y fomentar la inversión? Lo analizaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días a todos. Para darle un vuelco a la situación social, económica y política, el candidato presidencial de Fuerza Ecuador propone una consulta popular para un paquete de 31 o más enmiendas constitucionales. Este paquete equivale prácticamente a una nueva constitución. Pero el candidato de fe, en lugar de proponer una consulta popular para convocar a una constituyente, que está exenta del dictamen previo de la Corte Constitucional porque esa consulta no pregunta nada, prefiere el engorroso trámite del dictamen de la Corte sobre las enmiendas. Está con nosotros Abdalá Bucaram, candidato a presidente por Fuerza Ecuador. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Un saludo a todos los televidentes. ¿Por qué prefiere una consulta cuyo trámite podría demorar hasta las calendas griegas? Bueno, el artículo 441 de la Constitución establece el proceso para ir a una consulta popular. ¿Y por qué una consulta y no una asamblea constituyente? Precisamente por la crisis de gobernabilidad que podría originar querer ir a una asamblea constituyente que depende de factores externos a la voluntad política del gobierno entrante para proponerle al país un cambio político, un cambio económico que garantice la democracia en el Ecuador. Por ello creemos que es fundamental ¿Pero cuáles son darle la oportunidad al pueblo de expresarse a través de un referéndum aprobatorio que no lo meta en un proceso engorroso de asamblea que depende de mayorías, que depende de la voluntad de otras organizaciones, sino que netamente sea el pueblo quien decida en las urnas. Según el inciso final del artículo 104 de la Constitución, se requerirá dictamen previo de la Corte sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. Y de acuerdo al 444, solo se convoca constituyente, no hay preguntas. El asunto es que quienes se oponen a la revolución ciudadana, cuando proponen algo, un juicio político, una consulta popular, lo hacen de tal forma que su solicitud camina generalmente hacia el bloqueo. Y entonces pues se lavan las manos diciendo que no es culpa de ellos, sino de la dictadura que gobierna. Así las cosas. Su candidatura en este panorama se identifica como un candidato de oposición. No, mi candidatura no es ni del correísmo ni del anticorreísmo, porque ambos tienen una sola propuesta, que es el odio para el Ecuador. Y ese odio es el que está destruyendo al país. La Constitución se contrapone en algunos puntos. Por ejemplo, el artículo 104 de la Constitución establece que el presidente de la República podrá convocar una consulta popular para los temas que estime necesario. Se le pone la traba de ir a un supuesto pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero deberá de existir la voluntad política, inclusive de aquellos miembros de la Corte Constitucional, para entender que el Ecuador entrará en un nuevo tiempo, que el correísmo será abolido en las urnas, porque el pueblo del Ecuador ha tomado la decisión de acabar con este proyecto venezolano-ecuatoriano que propone el candidato del gobierno cuando dice que quieren 10 años más en el poder, como que si estos 10 años ya no les hubiese sido suficiente. Cuando proponen que quieren ir por más, cuando hoy estamos descubriendo
todo lo que ya han hecho estando en el gobierno, el pueblo abrió los ojos y está tomando y pensando en una nueva alternativa. Pero el problema lejos de ese odio que habiendo una del gobierno y de la oposición, perdón, doctor. Habiendo una elección de asambleístas en primera vuelta, donde hay varios candidatos, 6 por lo menos, entonces se dispersa la votación también para asambleístas. En una elección de constituyente, cuando ya esté elegido el presidente de la República, es obvio que el proyecto político del presidente de la República va a tener mayor influencia en la votación de constituyentes. Entonces esa es una oportunidad que al menos un presidente, por supuesto, lo que van a hacer a los asambleístas les interesa un comino lo que le pasa al presidente, si tiene o no tiene mayoría después, ahí verán cómo se acomodan. Pero lo que debe ver el presidente es otra cosa, pues. Y además, doctor, hay que entender el momento político en el que ingresa el nuevo gobierno, con una asamblea mucho más fraccionada y con esa posible constituyente mucho más fraccionada, queriendo generar con la nueva oposición. Pero no estaría fraccionada, pues, lo que Sí. le digo, es como Sin una embargo, tercera vuelta. la nueva oposición del próximo gobierno sería el correísmo, que no está instaurado solo en la presidencia de la República, sino en todos los poderes del Estado. Entonces, podría generarse una crisis de gobernabilidad que les daría a ellos, inclusive el discurso de decir, con nosotros hubo estabilidad, con nosotros hubo democracia. El presidente tiene la facultad, hoy en día, de llamar a elecciones y en 75 días el Consejo Nacional Electoral estar en elecciones. Son los 15 días de convocatoria una vez que existe la decisión y los 60 días para estar en el plebiscito cuando exista el dictamen favorable, el pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional, donde tendrá que existir el liderazgo político del nuevo gobierno y la Pero Constitución usted pone permite. todo en manos de la Corte, que va a calificar cada una de las 31 Sabemos que preguntas. estamos en una constitución hiperpresidencialista. Bueno, pero- Hoy existen esas trabas porque el gobierno ha decidido manejar todos los poderes. Pero la Constitución faculta al presidente de la República a convocar a una consulta cuando lo estime necesario. Lo dice textualmente. Pero la cuando se Constitución de la trata República. de reformas o de Enmiendas. enmiendas, se tiene que Y dar hay un enmiendas dictamen. que tienen que de la- darse en la Constitución, por ejemplo, para destrabar el crecimiento económico, productivo, la garantía democrática en el país, porque los derechos están legislados. ¿Qué es lo que necesitamos, por ejemplo? Que el Consejo de Participación Ciudadana no sea un organismo con concursos amañados, con representantes del gobierno que sirvan de alfombras al actual gobierno. Pero eso, ¿Cómo de destrabar eso hay eso? conciencia, eso es una gran verdad que la dicen todos los Por candidatos. eso, doctor, Pero lo si que pasa es tiene que usted también habló aquí del Estado candidato y en esta campaña electoral De acuerdo. usted más bien se identifica con el presidente Rafael Correa en algunas de sus propuestas. Por ejemplo, con la consulta popular simultánea a la primera vuelta sobre la inhabilidad para ejercer cargos públicos si se tienen activos bien habidos o mal habidos, eso no importa según la consulta, en paraísos fiscales. ¿Cree usted que esta propuesta es seria cuando la lista de paraísos fiscales se elabora mediante simple resolución del SRI? ¿O es una cortina de humo a la red de corrupción en Petroecuador? ¿O es una interferencia indebida del Estado candidato en las elecciones? A ver, doctor, con el mayor respeto al respeto que le debo, no es cierto que yo coincida con ciertas políticas. Con el del pacto actual ético, gobierno. digo. Yo he dicho en cuanto al pacto ético que no tengo nada que esconder. Que si el gobierno quiere, haga de una vez pública la lista de quienes tienen dinero procedentes de forma ilícita en paraísos fiscales y que la haga pública ya, que no juegue con politiquería a querer orientar a la ciudadanía a una supuesta consulta y que haga pública toda la lista, porque hablamos solo de los adversarios al actual gobierno, pero no hablamos pues del fiscal general de la Nación, que también está dentro de los Panama Papers. Esos son temas que ya se esconden. Pero por eso se le ven en digo la que entonces obligación de esa dar ciertos consulta nombres. parece Entonces, una cortina de humo, pues. pero yo no tengo nada que esconder. Entonces, cuando nos quieren someter a que los políticos tienen temor al pacto ético, vamos al pacto ético, pero también hagamos pública la lista de los actuales miembros de este gobierno, que son bastantes y que están en los Panama Papers con dineros ilícitos. Entonces, yo no tengo por Bueno, qué eso ya proteger se conoce hasta el ni a momento los y la actuales oposición no ha representantes. hecho nada. Los que han hecho eso es el propio gobierno que se autoinvestiga gracias pero el a que enfoque- se reveló eso de los El Panama enfoque, Papers. doctor, es el que no es correcto, porque yo no es que coincido con Correa. Mi compromiso es con el pueblo y no tengo por qué solapar ni a los miembros del actual gobierno, ni tampoco a los responsables del feriado que hoy buscan el poder. Tampoco se los vamos a permitir porque estamos comprometidos con el pueblo del Ecuador y por eso hemos dicho, no tenemos problema, porque en Panamá no escondo nada, lo único que tengo en Panamá es a mi padre y eso el Ecuador lo sabe.
Usted es el único candidato presidencial joven en estas elecciones donde parecen enfrentarse el pasado contra el pasado. O sea, los causantes de todo lo que hizo la partidocracia, pues, y últimamente, pues, todo lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, que prácticamente es cambiarle de nombre a las cosas de la partidocracia. Pero en caso de pasar a la segunda vuelta, dado que el anticorreísmo se quedó sin Correa, que es como el ícono de la confrontación para los que fungen de opositores, ¿apoyaría en la segunda vuelta a Lenín Moreno? A ver, usted ha hecho una lectura inteligente, lo dije hace pocos días, que la unidad iba a destruirse, y lo vengo diciendo desde el mes de diciembre, la mal llamada unidad iba a destruirse porque tenían un solo punto de convocatoria, que era el odio a un hombre y no el amor a un pueblo. El tiempo me ha dado la razón. Terminaron desunidos, ya reconocen que no hay unidad, cada quien está por su lado y están resquebrajados porque nunca existió un proyecto de beneficio al pueblo. Efectivamente, soy el único candidato que representa a la juventud en esta contienda y lo hago con orgullo, a pesar de ser discriminado por ello porque no entienden los políticos, que solo hablan entre ellos y que no están preocupados de escuchar al pueblo, que hoy la juventud representamos la gran mayoría de este país y que cuando se discrimina a Dalo Bucaram por su edad, se está discriminando al 47% de los jóvenes que representan esta candidatura. Entonces, tenemos que salir de ese odio y darle una nueva alternativa al pueblo que ya está cansado de este modelo caduco. En las calles lo que nos dicen es, Lenin es un Correa más Maduro, pero más Nicolás Maduro, porque quiere llevar al Ecuador a vivir igual que en Venezuela y no se lo vamos a permitir. Los jóvenes vamos a alzar nuestra voz en esta contienda y vamos a ponerle un freno a este proyecto totalitario que ha resquebrajado las libertades en el Ecuador, pero partiendo no del odio del anticorreísmo, no del odio del feriado bancario, no del odio del golpismo tampoco, sino del amor a un pueblo que quiere una alternativa para no seguir secuestrado en un gobierno que lo amenaza con retirarle los beneficios sociales de no reelegirse o de no permitirles que se perennicen en el poder. Todo esto comenzó hace 19 años cuando destituyeron a su padre. Ahí fue que la partidocracia dio un giro hacia el golpismo, la inestabilidad permanente. Y viendo las cosas así, resulta que estos 20 años la democracia se ha pasado desde el loco que ama y ahora tiene al loco que odia. ¿Con cuál de los dos se queda? Bueno, yo creo que el odio le ha hecho mucho daño al Ecuador y que es hora de someter a todas las candidaturas a hacer un acuerdo nacional, pero por la paz. Que entendamos que solo la paz puede sacar adelante a este país. Que los odios, las persecuciones, los insultos, la persecución a los medios de comunicación, a todo aquel que piensa diferente, el odio a todo aquel que está en el gobierno, lo único que ha hecho es afectar la vida de los ecuatorianos. Por eso hemos iniciado desde ya una gran consulta nacional para consultarle al pueblo del Ecuador qué Ecuador quiere. Y en los próximos 10 días tocaremos la puerta de 1,5 millones de hogares para terminar de construir nuestro plan de gobierno y comenzar a hablar de las propuestas, olvidarnos ya en la agenda política de Correa se va a Bélgica. Correa ya no le interesa estar en el Ecuador. Entonces, debatamos sobre Pero parece las propuestas, que tampoco le interesan los políticos de oposición que se quedan. debatamos sobre las propuestas que nos pueden llevar a vivir en un país con libertad, con dignidad y recuperar la alegría, perder el temor en el que nos ha metido este gobierno. Escuchemos al pueblo, sintonicémonos con ellos, no hablen solo entre políticos. Los jóvenes estamos hastiados de ese odio, doctor, y por ello, Fuerza Ecuador, lista 10, representa esa nueva alternativa que sale del odio correísta y del odio anticorreísta y representa no solo a la juventud, sino principalmente a los pobres en esta contienda, doctor Pinargot. Dalo Bucaram, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la oportunidad. Buenos días. Estefi. Son las 7 de la mañana con 14 minutos en instantes. Lourdes Tibán, ex candidata presidencial de Pachacutic, las condiciones de la Ecuarunar y la organización de los indígenas de la Sierra al candidato Paco Moncayo pone en duda el apoyo de Pachacutic y también el apoyo de Jimmy Jairala a esa candidatura. ¿Es bienvenida en Acuerdo Nacional por el Cambio? Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. No te pongas en el lado malo de un argumento simplemente porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto, lo dijo Baltasar Gracián, escritor español.
Claudia Esteban, ex candidata presidencial asambleísta nacional por Pachacutic, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. El presidente de la ECO Lunari, Carlos Pérez Guartámbel, en declaraciones a Radio Católica de Cuenca el lunes, condicionó el apoyo al general Paco Moncayo y lo hizo en estos términos. Escuchemos. Con Pachacuti se le va a presentar esta propuesta que básicamente está reducida en 4 puntos para que Moncayo, si quiere que le apoyemos, tiene que aceptar, pero así de manera explícita, ejercicio pleno de la plurinacionalidad, que implica reconocimiento de la justicia indígena, de la educación intercultural bilingüe, de la gestión comunitaria del agua. En el punto 2, moratoria al extractivismo minero y petrolero. Eso no significa que mañana se van a cerrar las válvulas, las llaves del petróleo. Y en el punto 3, estamos planteando la convocatoria a un proceso constituyente. Para desmontar el correísmo tenemos que echar al traste las enmiendas constitucionales. Tiene que Paco Moncayo garantizar ir a un auténtico proceso de fiscalización y combate a la corrupción. Si Paco Moncayo no corrige aquellos exabruptos sobre el tema extractivista, o si no corrige que va a apoyar en segunda vuelta, en el supuesto no consentido, a Lenín Moreno, pues el movimiento indígena dirá que le vaya bonito. Esa es una posición en conjunto de Pachacuti, que usted coincide con Carlos Pérez de que si Paco Moncayo no acepta esos condicionamientos, ¿podrían retirar el apoyo? A ver, todos esos temas, todos esos puntos ha sido presentado el día sábado 22 de octubre en la sede de la CONFENIEI en la ciudad de Puyo, de manera que el general Paco Moncayo ha dado la cara al movimiento indígena, recibió esa propuesta, de manera que eso tiene que pasar al plan de gobierno y consideramos que al estar nosotros dentro del plan de gobierno, dentro del equipo que está trabajando el plan de gobierno, son temas que irán con profundidad a ser debatidos al interior ya del documento que irá al CNE, de manera que esos son los temas. ¿Quién puede negar la necesidad de fiscalización? Hace 10 años Rafael Correa hizo campaña diciendo Correa para los corruptos. Hoy decimos Correa para la corrupción de Correa, de manera que esta posibilidad de fiscalización lo tenemos que hacer efectivo. Pero hay temas en los que, en por eso efecto, es necesario tener mayoría legislativa. Hay temas en los que, en efecto, es más fácil lograr acuerdos, pero ¿están dispuestos a dialogar en otros puntos en los que es más difícil o no hay espacios para ceder posturas? Por ejemplo, en el tema que ha sido su caballo de lucha como el de una moratoria minera, es decir, no implica cerrar los pozos, pero sí no abrir nuevos pozos petroleros. Si eso no está en el plan de gobierno de Paco Moncayo, ¿hay acuerdo igual? A ver, todavía nosotros, yo he tenido que responder este tema a varios de nuestros dirigentes diciendo ¿cuál es el documento que se ha firmado? Todavía no hay nada firmado. Todo lo que se haga en el acuerdo nacional se podrá hacer hasta el día que mandemos el documento al CNE. ¿Cuál es el proyecto político? ¿Cuáles son los acuerdos incluso de los legisladores en las provincias? Todo lo que se pueda acordar se ha hecho como acuerdo nacional. El problema es que algunos dirigentes están fuera del acuerdo nacional, no han puesto su tiempo necesario para estar adentro, debatiendo, discutiendo, aportando, y a veces es mucho más fácil decir desde afuera que desde adentro. Yo estoy adentro del acuerdo, estamos trabajando, la subcoordinadora nacional de Pachacuti está delegada precisamente a debatir estos puntos en el acuerdo nacional, de manera que ya será público el acuerdo, esperamos que esto se recoja. Y ya que está dentro del acuerdo, ¿les agradó a quienes integran acuerdo por el cambio la alianza con Jimmy Jairala, ex aliado del gobierno, o creen que es un apoyo que suma y favorece la candidatura de Paco Moncayo? Si me agrada o no, no tiene nada que ver porque el Centro Democrático no ha venido al acuerdo nacional. Nosotros no estamos... Pero apoya la candidatura de Paco Moncayo, sí, que ustedes quieren apoyar. Sí. A mí me parece que en los apoyos es importantísimo que haya existido un apoyo directo al candidato, eso es lo que conocemos, pero al acuerdo nacional no ha sido solicitado. El doctor Enrique Ayala Mora lo ha certificado, él es el coordinador del Acuerdo Nacional y ha dicho, a mí Centro Democrático no me ha pedido pertenecer al acuerdo, de manera que nosotros seguimos trabajando como Acuerdo Nacional. Los acuerdos puntuales que se vaya haciendo en apoyo al general Paco Moncayo, bienvenidos. Los que quieren venir al Acuerdo Nacional tienen que hacer la solicitud para llegar al Acuerdo Nacional. Y el que el binomio se forme con un nombre puesto por Centro Democrático, ¿estarían de acuerdo o aún esperan que Paco Moncayo considere a alguien de acuerdo por el cambio en el cual ustedes han trabajado?
A ver, en el Acuerdo Nacional se está recibiendo nominaciones, tenemos como 8 carpetas internos que han llegado de varios sectores sociales, organizaciones políticas, nombres que hay que debatirlo. Si uno de ellos llega enviado por los acuerdos que tiene Izquierda Democrática con Centro Democrático, será analizado al interior del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional para nombrar el candidato a vicepresidente contará con la aprobación del general Paco Moncayo, porque tiene que ser una persona, hombre. ¿Pero quieren que sea un candidato de Acuerdo por el Cambio o estarían abiertos a que sea un candidato puesto por otra de las fuerzas políticas que apoya la candidatura de Paco Moncayo? Se ha dicho en el Acuerdo Nacional, bienvenido todos los nombres, incluso los que no están dentro del Acuerdo Nacional han hecho llegar nominaciones y está en manos del Acuerdo Nacional reunir uno de estos días y analizar las postulaciones. Por eso es necesario ni siquiera lanzar nombres, porque eso de lanzar nombres en público te permite especulaciones. Vamos a analizar los nombres y en un momento dado se hará público. Bueno, especulaciones, pero también permite el análisis sobre cosas que a veces y en muchos de los casos pues se terminan dando. Y sobre esas alianzas, escuchemos también algunas de las reacciones que han surgido. El país necesita objetividad, que en la medida de que reconozcamos que ha habido proyectos, sobre todo de desarrollo, en beneficio de las grandes masas populares, puedan ser sustentables. Nosotros no vamos a hacer esa oposición ciega que cree que todo lo que se ha hecho en el Ecuador está mal. En política, Alfredo, no hay agua y aceite. Cuando hay intereses nacionales que están por encima de los intereses particulares, hay que conversar con todos. Aquí necesitamos ganar las elecciones, necesitamos un gobierno solvente, serio, con una fuerza electoral importante, con un bloque legislativo grande. Yo hago un llamado a los candidatos, al general Moncayo, a la doctora Cynthia Viteri, conversen por favor, no hagan que simplemente su ego sirva para ser candidatos. Uno de ustedes tiene que ser el presidente de la República, pero por separado va a ser difícil la tarea. Y dos cosas, lo primero, ese último llamado de Avanza, que se unan Paco Moncayo con Cynthia Viteri porque es mejor juntos que por separado. ¿Ustedes ven posible una alianza con Cynthia Viteri? A ver, Cynthia Viteri ha sido muy claro en estos días en decir que ella es candidata única de socialcristianismo, ella se va como socialcristiano, incluso dentro de la candidatura de la colega Cynthia Viteri, creo que ya no hay tal unidad, de manera que ya veremos qué es lo que pasa justamente con el partido que está llamando a la unidad. Avanza, ¿con quién quedó? Concertación, ¿con quién quedó cuando la legisladora Viteri dice que aquí voy sola? De manera que cuando hay ya líneas trazadas de que las encuestas le dan casi las mismas posibilidades a los tres de oposición, aquí lo que corresponde es trabajar. Yo no veo realmente si Lasso podría deponer la candidatura, si Viteri podría deponer o Moncayo, no. Yo creo que cada quien en su línea, las candidaturas están conformadas, hay que avanzar con el tema de provincias y ya a estas alturas los tres candidatos irán a las elecciones. Y sobre el otro punto, la izquierda democrática insiste en que hay que apoyar pues, lo que se ha hecho bien en este gobierno, que no se puede negar los avances, incluso que si en segunda vuelta un candidato, decía Paco Moncayo, como Lenín Moreno, apoyaría el plan de gobierno, los planteamientos de la izquierda, pues apoyarían, aunque Paco Moncayo decía que duda que eso pueda ocurrir porque apoyarían una candidatura como la de Lenín Moreno. Pero, en fin, esa apertura con lo bueno del gobierno, que podría ser el mismo Lenín Moreno, la CONAIE, Pachacuti, ¿cómo lo ve? Si a Lourdes Timán le preguntan en segunda vuelta por quién va a votar, primero hay que aclarar. En primera vuelta va a ganar Paco Moncayo, por lo tanto no hay para qué especular temas. Nosotros en 3 semanas de campaña miramos las encuestas. Podríamos decir que eso también es una especulación sobre quién ganará. Es que nosotros no estamos pagando encuestas. Las encuestas vienen de los otros partidos y nosotros estamos llegando al 15%, de manera que lo que no sabemos es que si la segunda vuelta, ¿con quién va a ser? Yo creo que con Lenín Moreno no será la segunda vuelta. Si eso es así, nosotros tenemos clarísimo que al pasar a segunda vuelta, Paco Moncayo es el nuevo presidente de la República, de manera que en el supuesto no consentido, como dijo Paco y salió a aclarar, el problema es que periódicos como El Telégrafo lo que les encanta es tergiversar la información y lo que dijeron es que va a apoyar. No, a mí, Lourdes Timán, ni muerta apoyaría al partido de gobierno. Jamás. Yo no voy a apoyar al partido de gobierno. Para apoyar al partido de gobierno no estuviera haciendo
este esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional, siendo candidata o no siendo candidata, Lourdes Estival está trabajando. Y qué bien que este mismo panfleto del Telégrafo sacó una nota ayer. Lourdes Estival dispone en el acuerdo nacional que regla número 1 será tumbar el correísmo, pero será tumbar en las urnas, de manera que no hay vuelta atrás para pensar en apoyo al correísmo. Es la postura clara de Lourdes Estival, asambleísta nacional de Pachacútico, y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. A usted. 7:31, una pausa, y al regresar estará Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica. La caída del Ecuador en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial registra como factor conflictivo a los impuestos. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta una propuesta de reforma tributaria para recaudar y fomentar la inversión. ¿Por qué el gobierno la tacha? Lo examinamos al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. El informe de competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, en la página 158 señala los factores más problemáticos para la pérdida de competitividad del Ecuador. Estos son regulaciones laborales, impuestos, acceso a financiamiento, complejidad tributaria, ineficiencia de la burocracia y corrupción. Al respecto, el economista Sara Wong de la ESPOL señaló lo siguiente, veamos. Yo creo que aquí es interesante ver cómo ha evolucionado ese tema de restricciones laborales. En los últimos 2 años avanza hasta el primer lugar como el factor más problemático a la hora de hacer negocios. Otro tema importante es el tema de las regulaciones impositivas, que también ahora está en el tercer lugar. Y sobre todo el tema de la escasez de fondos para financiamiento, que ahora sube al segundo lugar. Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a todas y todos, buenos días Alfredo. Quisiera comentar para iniciar que efectivamente quiero mandar un saludo al ISPOL y a la profesora Wong. Hay que explicar un poquito los datos y contextualizar lo que acaba de decir la profesora Wong en el extracto que usted presentó. El informe del Foro Económico Mundial se hace con datos cortados a finales del 2015 o inicios del 2016. Efectivamente, en ese momento del tiempo, a finales del 2015, inicios del 2016, la economía ecuatoriana estaba sufriendo el embate de los peores choques externos de los últimos 30 años. Caída de precio de petróleo, apreciación de la moneda, pago de Occidental y Chevron, terremoto, etc. Y efectivamente, frente a eso, la economía estaba cayendo. Y eso se refleja en los indicadores del Foro Económico Mundial. La buena noticia es la que tengo aquí en este gráfico que quisiera mostrar, donde uno puede ver claramente, por ejemplo, el empleo en el sector construcción. Obviamente, el momento en que se estaba haciendo la toma de las estadísticas del Foro Económico Mundial, la economía estaba en caída y el empleo, por ejemplo, en el sector de la construcción estaba en caída. ¿Cuál es la buena noticia? Que en este momento la economía se está recuperando, en este momento ya el empleo, por ejemplo, en el sector construcción está en un franco proceso de recuperación, y la buena noticia detrás de esto es que las futuras tomas de datos para las estadísticas del Foro Económico Mundial serán mucho más positivas. Un segundo elemento. Ahora pasemos ahora a lo de la propuesta que hace la Cámara de Comercio de Quito con sus 11 propuestas para el debate a fin de superar la crisis. Luego veremos la propuesta concreta de reforma tributaria de la Cámara de Comercio que usted criticó. Pero antes de eso, lo único que propone el gobierno como incentivo tributario es asociarse a él para lograr esos incentivos mediante las asociaciones público-privadas. Pero ¿y el resto de los inversionistas, que son la mayoría? O sea, ¿cómo se trata ese problema que es verdadero? Hemos venido trabajando fuertemente en diferentes marcos normativos que tienen un impacto significativo en la gestión macroeconómica. Hemos firmado más de 5.000 millones de dólares en contratos de inversión con el sector privado desde el Consejo de la Producción. Tenemos más de 2.700 millones de dólares en inversión ya suscrita, en contratos ya suscritos a través de alianzas público-privadas. Y respecto de las preocupaciones que hace un instante se trataban en lo que usted hablaba del Foro Económico Mundial, hay que explicarle a la ciudadanía que el Foro Económico Mundial hace 2 cosas: el índice de competitividad y una encuesta donde se les pide a los empresarios que ranqueen 16 problemas para ver cuál es el más importante. 4 de los 5 problemas que se notan para Ecuador, 4 de los 5, están compartidos por Suiza, Estados Unidos, Noruega y Perú. En Suiza, Estados Unidos, Noruega y Perú se evidencia como una preocupación de los empresarios las regulaciones laborales, las tasas o regulaciones impositivas, los temas burocráticos, etcétera. Entonces, o sea que eso es una preocupación estándar, digamos, en los diferentes países, sean o no competitivos.
es una de las preocupaciones estándar de los empresarios a nivel mundial. Una cosa importante, y ahora sí pasando al tema de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Yo creo que es importante... Veamos primero lo que dijo Pablo Arosemena en relación a lo que usted había afirmado para que usted haga el análisis respectivo. Adelante. Pablo Arosemena. La tasa plana, que es una de las propuestas que planteamos para conversar y discutir académica y técnicamente, consiste en un solo impuesto. Es decir, se reemplaza no solo el impuesto a la renta, sino muchos otros impuestos. Así lo han planteado los países que lo han hecho con éxito, como Estonia, Lituania, Latvia, etcétera, países de Europa del Este. Entonces, la reemplazas por un solo impuesto con una sola tasa y un solo pago. El objetivo es la simplificación. Ahora, ¿cuál es el trasfondo o el por qué? El tema de fondo es que aquí hacemos una comparación, son cifras oficiales, y ¿qué es lo que podemos ver? El precio promedio del barril de petróleo del 2000 al 2006 fue de $45, del 2007 al 2015 fue de $80, casi el doble podemos hablar. Sin embargo, la disminución anual de la pobreza del 2000 al 2006 fue de 4,5%. La disminución de la pobreza en el socialismo del siglo XXI tan solo ha sido de 1,7%. La pobreza extrema del 2000 al 2006 se logró reducir del 3,8% y la pobreza extrema en el periodo de la Revolución Ciudadana 1%. Entonces, lo de fondo es que las medidas que ha implementado este gobierno por los últimos 10 años no funcionan. ¿Cuál es su posición al respecto? Primero que nada quisiera comentarle al señor Arosemena que no tiene que irse hasta los ex países, a las ex repúblicas soviéticas socialistas para poder probar su tesis de la tasa impositiva plana en impuesto a la renta o los impuestos planos. En el año 98 el Ecuador tomó la decisión de reemplazar el impuesto a la renta progresivo por una tasa plana que era en ese momento básicamente el impuesto a la circulación de capitales. Eso ya se hizo con el apoyo de, en esa época, el Partido Social Cristiano. ¿Cuáles fueron los resultados? La pobreza que pasó del 39 al 52%, quebró más de la mitad del sistema financiero y el desempleo superó el 14%. Nadie en su sano juicio quiere regresar a ese hueco en el que nos dejó el neoliberalismo. Segundo, a Arosemena se permitió plantear los temas de pobreza y me parece que es importante contarle al país la historia completa. Él pedía rigurosidad en las cifras y voy a mostrar un gráfico respecto del tema. Lo que dice el señor Arosemena básicamente es, tapa estos datos y lo que hace es analizar de aquí en adelante, cuenta la mitad de la historia. Yo le pediría al señor Arosemena que no le cuente al país la mitad de la historia, que le cuente todo el gráfico completo y que no esconda la parte donde Guillermo Lasso era superministro de Economía. ¿Cómo funciona el tema? Simple. En 11 años el neoliberalismo bajó un punto la pobreza. En 11 años el neoliberalismo bajó un punto la pobreza. Nosotros en 9 años bajamos 12.5 puntos la pobreza. Frente a eso, lo que hay que hacer es trabajar activamente en políticas públicas para recuperar la economía y lo estamos logrando. Las últimas estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Afiliación y el procesamiento respecto del empleo nos permiten anunciarle al país que en el mes de septiembre empezó a recuperarse, a generarse nuevamente empleo formal en el Ecuador. Bueno, Patricio, lamentablemente se nos fue el tiempo y nos quedaron algunas cosas por tratar, como el techo de la deuda y otras. Así que veremos si próximamente podemos tratar esos temas. En todo caso, perfecto, se terminó el tiempo y le agradezco su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Dejarle el mensaje al país de que la economía se está recuperando. Seguiremos trabajando por todos los ciudadanos, especialmente por los más pobres, por esos que son los que tienen menos y que la rancia oligarquía los desprecia como muertos de hambre. Muchísimas gracias. Gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, será hasta el lunes. Nos vemos el lunes. Hasta la vista.